Un gusto que estén aquí, especialistas como Alicia Crosa y como Laura González Velasco. Un gusto que estén las dos, ¿eh? Gracias. ¿Esto tiene que ver porque las raíces nuestras están mal como sociedad? ¿Porque todavía tenemos una sociedad que es educada en forma machista? Mira, según el observatorio, ahora que sí nos ven, en este año que pasó, el 2019, 327 mujeres murieron en la Argentina víctimas de femicidio. Estamos hablando de 235 niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos. Claro, pierden la mamá y el papá va preso, Sí. si lo agarran, ¿no? Pero claro, lo que sucede además es que en el 67% de estos casos, digo, para decir algunas cifras que son significativas, se trataba de la pareja o la expareja de la mujer quien la asesina por violencia de género. Estamos hablando prácticamente cada 27 horas, prácticamente una vez al día, de una mujer en la Argentina que muere víctima de femicidio. También tenemos transfemicidios y travesticidios. De ustedes las mujeres, en el tema de la educación, en el caso puntual nuestro de los hombres, a la hora de ser educados, ¿qué somos? ¿Educados de un modo machista? A eso quería ir, porque si no solamente ponemos el acento en la víctima y revictimizamos en algún punto. A lo que tenemos que atender también, yo te digo, volviendo a los números, pero para ir a un dato significativo en relación con la educación, ¿no es cierto? En la ciudad de Buenos Aires, que pudiéramos decir, en relación con lo que decía Débora, es una de las ciudades que tiene el mejor acceso, si queremos, a la educación en el país, ¿no? Si vemos los parámetros... Más dinero. En el acceso de la educación, Sí. exactamente. O para proteger a una mujer ante un problema. Nosotros diríamos que en la ciudad de Buenos Aires tenemos parámetros educativos superiores a los de varias de las provincias de la Argentina, ¿no es cierto? Con seguridad. Sin embargo, los datos dicen que 6 de cada 10 mujeres en la ciudad de Buenos Aires sufrieron algún tipo de violencia de género. 6 cada 10. 6 de cada 10. Algún tipo. Puede ser violencia psicológica, violencia Física. económica, física o sexual. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? No es solamente acceder a la educación, sino acceder a la educación en clave, en perspectiva de género, con educación sexual integral que incorpore la prevención de la violencia de género y, como vos bien decís, en relación con los varones, educar en nuevas masculinidades que no fundamenten en el machismo la cultura patriarcal que vivimos Que las tenemos. mujeres. Sí, Exacto. a mí me A ver, las chicas quieren preguntar todas. Que además refuerza la A indefensión de ver. la mujer. Me parece un enfoque re interesante el que le estás dando vos. Ahora, también desde el Estado hay más cosas para hacer. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, que somos periodistas, hemos cubierto las marchas de Ni Una Menos, todo, y escuchás lo que te dicen muchas mujeres. Y algunas lo que me han dicho a mí es, yo no sé cómo salir de mi casa, porque salgo de mi casa, pierdo mi casa. Me puedo ir a un lugar de estos que hay muchos lugares de refugio. Un refugio. Por momentos de tránsito, pero después en algún momento, cuando salga a trabajar, va a volver a buscarme. Y entonces no pueden salir y se terminan quedando en su casa. Y a muchas Resignándose. terminan muriendo. O sea, ¿qué más pueden hacer desde el Estado? ¿Qué se está proyectando hacer, te digo, como legisladora? Sí. Para eso. Por una parte es fundamental la respuesta porque en el caso de las 327 mujeres que sufrieron femicidio en la Argentina en el último año, el 18% habían hecho la denuncia. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza de seguridad, con la justicia en la respuesta a esto? Ahí tenemos un elemento. Otro elemento es la autonomía económica, ¿no es cierto? La posibilidad de irse Porque del si no es hogar. violencia económica, como decís vos, no me puedo ir porque pero no pierden puedo... sus casas, pierden a sus hijos, Claro. pierden todo. Claro. Exactamente. Entonces ahí hay necesidad de que el Estado dé una respuesta concretamente en una vivienda, en un subsidio habitacional, en un lugar también de trabajo que le permita tener una autonomía económica para efectivamente poder alejarse de ese hogar, o bien que sea efectivamente el varón. Lo que pasa es que el problema es después cómo actúa la justicia, con rapidez o no, y después cómo se garantiza Eso la es clave. represión. Claro, Vos hablabas Eso es clave. del tema de educar. Sí. Y la pregunta que yo te hago, ¿no habría que educar primero a los jueces? Bueno, ahí voy a parar Porque también. justamente. una Eso dice mujer la frente a un juez tiene 26485. vergüenza. Exactamente. ¿No habría que cambiar también a los jueces y a los fiscales? La 26485, la Ley de Prevención de Violencia, plantea que todos los organismos del Estado, ¿no? Los judiciales, los organismos de seguridad, el sistema público de salud, donde se recibe la primera denuncia, tienen que ser los primeros que estén formados. Y después, por supuesto, hay que trabajar muy fuertemente mucho más en formación docente para que efectivamente en todas las escuelas del país
educación inicial, primaria, secundaria, terciaria, se trabaje fuertemente en el contenido contra la violencia de género para el Ni Una Menos, porque una parte es la respuesta a los casos Lo que pasa es que concretos y este otra parte es la asesino tendría apuesta que estar cultural. preso. Claro. Para contestar esto que pregunta, que es muy puntual. Sí. En el Hospital Álvarez, en la Ciudad de Buenos Aires, tienen un espacio en el sentido que vos decías, de reeducación de hombres que han ejercido violencia de género. Ujú. Cuando vos hoy te acercás al espacio, ¿no? Donde hay profesionales muy comprometidos y decís, queremos un lugar para una persona. ¿Eso que está funciona? ejerciendo violencia ¿Eso de género, funciona? nos dicen lista de espera. Es Claro. decir, hace falta Sí, eso es muchos urgente. más lugares donde la Exacto. salud pública se trabaje, insisto. Se salud, desmadra. Claro. educación, justicia. Les pido a las dos desde el... Tenemos la ley, yo decía recién, la educación sexual integral Sí. hace 13 años. Se ha reforzado hace unos pocos años atrás con la 27234, que se trabaje particularmente el contenido contra la violencia de género para el Ni Una Menos también en la educación. O sea Ujú. que realmente si tenemos formación docente, necesitamos darle al eje de prevenir la violencia de género para el cambio cultural. Sobre todo formar en derechos humanos, que quiere decir que no por ser mujer vos tengas menor valor que un varón. Un varón. Y esto implica que en todas las áreas, ¿no es cierto? O sea, el día que, por ejemplo, van a discutir de economía y convoquen a una mujer, digo que en todas las áreas, efectivamente... Vos las todavía mujeres lo sean ves valorizadas. muy desnivelado. Por supuesto, Totalmente. necesitamos... Alicia también. Sí, Sí, hay que trabajar totalmente, muchísimo en el totalmente. cambio cultural. Sí. Además, yo te digo una cosa, en el primer Ni Una Menos, 2015, había mujeres mayores, mujeres que yo diría que hubieran sido mi abuela, ¿no? Sí. Gente muy grande que por primera vez se animaba a decir que había sufrido violencia de género. O sea que también había antes muchísima violencia de género se ocultaba. no se Ocultaba. manifestaba. Claro, Claro. se Esa es una ocultaba. realidad. Claro. Y por otra parte también en una Porque parte... la mujer estaba educada para callar. Totalmente, Claro. la mujer estaba educada para callar y también lo que sucede es que en algunos casos, como justamente la mujer se pone en otro lugar de hacer valer sus derechos, también es cierto que en una parte hay un reforzamiento de ese machismo Y sí. desde un lugar de violencia. O sea que es complejo, por eso hay que trabajar en los casos concretos y hay que trabajar sin ninguna duda en un plano de cambio cultural que nos va a llevar tiempo, pero como decía ya... Tomemos hay que medidas empezar, ¿no? en el La mientras educación. tanto. Pero ¿qué, ¿las leyes sirven Acá- o no? Si las cumplimos. Por supuesto que sirven si las cumplimos, si tenemos políticas públicas que sean adecuadas a esas leyes. Pero además no hay que tomar el tema del femicida como un caso aislado. El femicida, como dicen las feministas, es un hijo sano del patriarcado. ¿Qué quiere decir? Que es quien lleva al extremo la violencia que tiene una cultura machista que tenemos que transformar. Alicia, las escuelas- sí, perdón, sí, no, sí. Seguramente se debe estar haciendo, pero me gustaría saber qué es lo que se hace en las escuelas para cambiar esa cultura, porque es la semilla de todo, ¿no? De los chicos. Sí, también ahí tenemos maestros y Totalmente. maestras que se criaron en otra época, ¿no? Se hacen muchas cosas y muchas veces comprometidas, pero justamente lo que hace falta es destinar en los últimos años, la verdad es que en los últimos 4 años, tengo que decirlo, se ha desarmado mucho, se ha desmantelado el programa nacional de ESI, de Educación Sexual Integral. Hace falta invertir más en formación Recursos, docente. exacto. Hay un número que es el 144, está Exacto. bueno que lo digamos, ustedes seguramente Línea lo gratuita, difunden. confidencial. Totalmente. Y por una parte, pedir auxilio al Estado a través del 144 Totalmente. y por otro lado rodearse, buscar en la familia, buscar en las amistades. No Lo estar peor que hay es sola, el silenciamiento. Exacto, no aislarse. estar sola, Aislarse. acercarse a organizaciones Lo de peor que hay. mujeres, Exacto. buscar ayuda, saber que no está sola y que muchas mujeres pasaron por esa circunstancia y también lo pudieron superar y transformar sus vidas. Y las personas trans también, que también... También que están en una muchísimo situación muy violencia complicada. de género. Gracias a las señoras. Muchas gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias a todos. Gracias, Rubén.